La palabra de Dios que se va a establecer en nuestras vidas es Santiago 4, del 7 al 10. Vamos a leer juntos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y el Señor os exaltará. Amén. Vamos a hacer nuestra confesión de fe, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Amén. Vamos a saludar primero a la persona que está a nuestro lado. La libertad te hace libre. Y espero que este sea un tiempo en el que creamos en Jesucristo, quien es nuestra libertad, y que todas esas cosas que nos tienen atados sean quitadas, y que hoy sea un tiempo en el que tengan libertad por completo. Hoy tenemos nuevos creyentes, personas que vienen por primera vez a la iglesia, y alguno de ellos vino porque vio el coro Caleb, y vamos a saludarlos con un aplauso. Vinieron muy bienvenidos, y creo que va a ser un punto de cambio para cada uno de ustedes. Y hoy les comparto la palabra con el título de quienes están de rodillas no se caen. ¿Ustedes tienen marcas que les gusten? Probablemente tienen. Ayer estaba viendo en internet y resulta que en Estados Unidos abrió un Olive Young, y la gente se quedó o sea, se trasnochaban para poder entrar. O sea, que se demoran 20 minutos para encontrar solamente la fila. Entonces, la gente de Estados Unidos era súper feliz, era como, amo Corea, quiero ir a Olive Young, o sea, estamos en un punto en el que ya a la gente le gusta esto, o sea, el mundo ha cambiado muchísimo. Y eso está, cuando a la gente le gusta algo, siempre es que tengo que tener esto, tengo que tener aquello. Las mujeres les gusta muchísimo el maquillaje, por ejemplo, necesitan esta marca de maquillaje y esto, aquello. Los hombres con un jabón, con un solo jabón, se bañan de la cabeza a los pies y están suficientes, pero las mujeres necesitan bastantes productos. Y me acuerdo para mí, en mi caso, cuando yo estaba en el colegio, me acuerdo que había una maleta. La gente que tiene del departamento 1, ¿se acuerdan de una maleta que era cuadrada? Ay, no fijan que no saben. El punto es que antes sabían de ese tipo de maletas. Entonces eran unas maletas como cuadradas, y era así, por ejemplo, digamos, si tú usabas zapatos Nike, era porque vivías muy bien. Y probablemente la gente que tiene mayor edad sabe. Probablemente nuestra pastora asistente Shim, en la época de ella, tal vez eran otro tipo de cosas que ya no se usan hoy en día, pero siempre cada vez, en cada generación hay cosas diferentes. Y, por ejemplo, hay una marca que se llama Musi, y ella le gustaba mucho Musi, y ella publicaba toda esa marca, y ahora le pagan dinero por hacer publicidad. A ella le gusta Polo, y ella no le han escrito nada, pero si a ella le gusta, ella sí está pagando su dinero y comprando. Pero hay muchas marcas, y vemos que hay marcas que se usan a veces como... Me acuerdo cuando estuve en la época de Corona, que estaba la marca Zoom, o sea, la marca de una aplicación llamada Zoom, y ahora todo el mundo dice, cuando habla de llamadas o cosas así, dice, veámonos por Zoom. Y por ejemplo, hay una marca que se llama Pocrin, y la usa mucho, pero entonces cuando se usa mucho, ya esa marca deja de ser como representar solamente una marca, y ya representa como todo ese conjunto.
Entonces me acuerdo cuando antes había una marca que se llamaba Kodak. Y en el era en el 90%. La mayoría de las cosas eran Kodak. Todo era Kodak, todo lo que imágenes era Kodak. En los 70s. Entonces decían que ese momento en que no pueden perder, en ese momento que se puede perder, que hay que recordarse, decía, eso es un momento Kodak. Y me acuerdo que ya todo el mundo decía, esto es un momento Kodak. Y ya esto entró como a la jerga de la gente. Ya todo el mundo hablaba diciendo, esto es un momento Kodak. Ya pasaron 15 años. Pero ¿qué es lo triste? La primera marca que hizo las cámaras digital fue Kodak. Y le dijeron, pero ¿cómo vamos a hacer una cámara que no necesite un rollo? Entonces no dejaron que la persona de Kodak, que la persona que se inventó esa cámara la pudiera hacer, porque no necesitaban un rollo. Entonces después Sony y LG y otras marcas empezaron a desarrollarla, pero Kodak ya la tenía y no dejaron que se publicara, no dejaron que fuera público. Y todas esas marcas que se van al piso tienen estas historias tristes. En un momento decisivo ya tenía la cámara digital hecha, pero no la publicaron. Ya tenían toda la forma, tenían ya los clientes, tenían todo, pero no lo sacaron al aire. No lo hicieron público. Ay, no, qué triste. Oh, qué decepción. Y esto parece la historia de Kodak, pero la verdad es que es nuestra historia. La semana pasada la palabra decía que nosotros somos la luz de este mundo. Cristo Jesús está en mí, Jesús está en cada uno de ustedes. Y nosotros solamente tenemos que salir al mundo. Pero nosotros nos preocupamos, nosotros nos quedamos en nuestros pensamientos. Y entonces el mundo no puede ver la luz que hay en nosotros. Y la gente no puede ver esta luz y están siguiendo estas señales neón que hay. Están viendo otros avisos y esa luz neón, por ejemplo, gasta muchísimo y eso es lo que está siguiendo la gente porque no tiene la verdadera luz. El pastor principal decía que AI avisa todo, pero que AI no nos puede decir cómo ir al cielo. Y es cierto, la única forma de ir al cielo es Jesucristo. Y solo Jesucristo nos está diciendo esto. Simplemente tenemos que levantarnos y decir esto. Si nosotros vemos en Isaías 60, uno dice, levántate y resplandece. No es difícil. No es difícil, simplemente levantarlos es suficiente. ¿Y cómo nos podemos levantar sabiendo quién soy yo? En Isaías 61 dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y yo los bendigo y yo espero que ustedes realmente brillen esta luz. Y tomando esta luz pueden ir al campo. Por eso es que nosotros somos la luz y la sal de este mundo. Por eso este tiempo del culto es un tiempo muy importante. Por eso de verdad espero que ustedes, ahora que vamos a recibir la palabra que el Señor nos va a dar el día de hoy, ustedes sean abriendo sus corazones para que puedan recibir expectantes lo que el Señor nos quiere decir el día de hoy. Nosotros estamos en un mundo donde no les interesa nada de Dios. Y es un mundo donde ya todo está organizado de tal manera que no hay necesidad de buscar a Dios. Ahora, nosotros, el título de la palabra de hoy, nosotros tenemos que saber que nosotros ya tenemos la llave de la victoria. Y la victoria es esta, que una persona postrada no se cae. ¿Por qué? Porque ya estamos en el piso. Si nosotros vemos en Santiago 1:1, vemos quién envió esta carta y dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba
de vuestra fe produce paciencia. Entonces, a veces vemos que viene una prueba de nuestra fe y empezamos a tener preguntas al respecto. ¿Cuáles son las circunstancias que más nos afectan? La verdad es que lo más difícil es cuando nuestra fe tambalea. Si tenemos la fe, podemos vencer. Si tenemos la seguridad en la palabra, podemos vencer. Pero si estoy en un momento difícil y no pareciera que Dios estuviera conmigo y todo se ve de una manera negativa, es muy difícil. Todo el tiempo que he creído en Jesús, de repente parece en vano y empiezo a caer en temor. Y el pueblo, los discípulos, ellos estaban disparcidos, estaban separados. Y vemos que las dificultades de ellos en esa época eran muy reales. No había nadie que los pudiera proteger. Por ejemplo, piensen lo que ustedes les dicen que porque ustedes creen en Jesús no les dan un buen sueldo, y la persona que está al lado suyo y que no cree en Jesús le dan dinero o sea, mientras ustedes ven. Y digamos, ustedes no pueden, demandar ni nada. Quiero que reciban la palabra así. Porque digamos, por ejemplo, ustedes están en una empresa. O sea, piensen esto, están en una empresa y por estar creyendo en Jesús no reciben ciertos beneficios o algo. Y estas situaciones. Y esto está pasando con los judíos. Los judíos los rechazaban y ni siquiera los dejan entrar en las sinagogas. Y no se trata solamente de decir que es difícil, sino que el vivir, o sea, la vida en sí se ponía en dificultad. Cuando nuestra vida, nuestra supervivencia se ve en juego, lo primero que se afecta es nuestra fe. Porque decimos, pero si yo creo en Jesús, ¿por qué me está pasando esto? Entonces decimos, no, pero porque yo creo en Jesús, pues nada que hacer, me toca, aunque yo crea en Jesús, me toca seguir las cosas de este mundo, porque no puedo no sobrevivir. Y pues nada que hacer, lástima. Y a veces vivimos así y nuestra imagen como hijos de Dios, como cristianos, no se hace visible. Y a veces porque recibimos salvación por fe. Simplemente, pues hagamos todo por fe y no importa. No importa si me equivoco. Y entonces no queremos ni siquiera tener esta responsabilidad ni disfrutar la bendición de lo que es ser la sal y la luz de este mundo. Y esto es nuestra historia, esta es la historia de que nos está mostrando la palabra, y quiero que vean la respuesta en este tiempo, cómo es el mundo en el que estamos viendo ahora. Este es el último día que vamos a hablar de Overflow. Durante 30 días estuvimos aferrándonos a esta palabra. ¿Qué vieron ustedes durante este tiempo que estuvieron aferrando a esta palabra? ¿Qué vieron? Vieron el mundo. Y vieron qué es lo que está rebosando en el mundo. Están llenos de oscuridad. Hay una cultura de oscuridad que tal cual así sobrebosa. Ahora, no les estoy diciendo esto para criticar a nadie. Si nosotros vemos en la historia de la iglesia nunca nunca nos critiquen a nosotros. La iglesia nunca ha dejado de tener destrucción. La iglesia de Dios nunca ha dejado de tener persecución. Pero nunca se ha destruido por persecución externa. ¿Cuándo se ha destruido la iglesia? Cuando lo que sobreabunda en este mundo entra a nosotros y empezamos a vivir como las cosas de este mundo. Sin yo darme cuenta, es más importante mi tiempo que ir al culto. Es más importante mis cosas que estar en la iglesia, poco a poco. Y al parecer algunas personas es un día que pueden descansar el miércoles y dicen, si puedo descansar, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Y Santiago dice esto hace muchos años. Y es muy parecido, tanto que
es sorprendente cómo la cultura siempre se aleja de y se burla de lo que es el Evangelio. Hay mucho contenido de eso. Yo ya llevo 8 años haciendo ministerio en jóvenes. Durante 8 años y ya hay cambios que hemos tenido que han sido muy grandes y entre 4 y 3 años han cambiado muchas cosas, pero no llevamos ni siquiera de 4 o 3 años usando tecnología inteligente. Y vemos que ya hay cosas que están grabadas en nosotros. ¿Por qué al comienzo digamos cacao? Porque todo en cacao era gratis. Pero entonces la gente cuando ya lo usó gratis y le gustó y se acostumbró, empiezan a cobrarle por eso. Al comienzo nosotros veíamos YouTube sin ningún tipo de comerciales y después de repente siguieron comerciales y entonces tenemos que pagar para, para que nos hagan comerciales y ahora es muy lógico pagar para que nos hagan comerciales en YouTube. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa, estas dificultades después se vuelven parte de la vida. Al comienzo decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué peligro? ¿Por qué está pasando esto? Pero de esta manera, él no estar obedeciendo a Dios, sino obedecer a las cosas de este mundo. Estamos no escuchando lo que dice la palabra y seguimos viviendo para nosotros y para lo que nosotros queremos alcanzar. Y ese es el camino de un pecador. Y eso ya se vuelve muy lógico en las personas. De manera que nosotros tenemos que saber que esto está en nosotros y esto entra profundo en nosotros. Y nosotros tenemos que levantarnos. ¿Por qué? Porque de momento que los cristianos, los jóvenes cristianos ya dejan de tener pasión por el Evangelio, Satanás puede hacer lo que quiera. Y si nosotros estamos acá, yo tengo que, a este punto tenemos que estar pensando en Dios todo el tiempo, 24/7. Todo el tiempo tengo que estar, todo el tiempo igual estoy conectado con algo, ya sea con mi teléfono, con un cable. Y todas estas cosas al final son cosas que nos distraen del estar sentados en el Jehová Altísimo. Y ya están los relojes inteligentes, también están van a salir las gafas. Entonces la gente está atada a esas cosas. Por eso que nosotros todos los días nos tenemos que levantar, parar delante de la cruz. Así como todos los días si yo me baño, nosotros tenemos que a través de nosotros tiene que rebosar este amor de Dios. Y es a través de nosotros que se va a levantar una siguiente generación. Yo últimamente cuando veo la iglesia de Corea me doy cuenta que estamos yendo por el mismo camino porque fue la iglesia de Inglaterra y es muy parecido al camino que estamos llevando. Antes en la iglesia de Inglaterra también había muchísimas personas que estaban entregando el evangelio. Había muchísimos jóvenes en la iglesia. En 50 años había muchísimas personas. Y la verdad es que aún mientras vivamos muchos años, puede que no veamos un avivamiento como el que hubo en Inglaterra. De manera que realmente no tenemos mucho tiempo. Y entonces, ¿cómo vamos a educar a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a tener conversaciones con los mayores? ¿Y cómo vamos a cambiar esta generación? Y decimos, bueno, me voy a casar y voy a tener un hijo. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Tenemos que orar con temor y temblor. Las jóvenes, las personas que no creen simplemente viven. Pero nosotros que somos cristianos y que hemos creído en la sangre de Cristo, tenemos que obedecer. Y la pregunta es, ¿qué tanto estamos peleando con las cosas de este mundo? ¿Y cuál es lo peor de lo peor? Dicen que lo peor que puede haber es un diluvio.
el peor, que lo que puede pasar es una inundación, diluvio. Y la Biblia nos está mostrando esto. Y si nosotros vemos en Génesis 6:5, habla de un incendio, de una inundación. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todos el designio de los pensamientos del corazón de ellos era para de continuo solución. A veces estamos viendo muy no de acuerdo a lo que Dios tiene. Y todo lo que pensamos es muy diferente a lo que Dios planeó para nosotros inicialmente. Si vemos en Génesis 6:7 dice, dijo, arraeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y hasta las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Nosotros a veces queremos que nos digan, si a usted le gusta, sigue haciendo esto, va a ser bueno para usted. Eso está mal. Eso es simplemente escuchar y alejarse uno de Dios. Y esto pasa a veces incluso con los cristianos, con los hijos de Dios. ¿Y esto qué significa? Que no tenemos músculos espirituales. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que estamos en medio de esto, incluso hoy en día. No es que... Y vemos que en la palabra antes como que llovió un poquito, sino que se abrió se abrió como una ventana en el cielo. Y llovió muchísimo. Y de manera que se destruyó todo lo que creen en Dios. Pero vemos que esto sigue pasando hoy en día. Esas tinieblas, esa oscuridad que cubrió la tierra en ese momento sigue hoy en día. Y esto se vuelve la vida de las personas y todo el mundo vive para esto. Y hay muchas veces se casan dos personas que tienen este pensamiento. Al final todo se cae. ¿Por qué? Porque yo quiero ser Dios. Porque interpreto todo de acuerdo a mi voluntad. Y por eso en este momento, si nosotros no nos aferramos a la palabra, no tenemos seguridad de la obra del Espíritu Santo, va a ser muy difícil. De manera que no se trata de frenar lo que está pasando, sino de correr al arca y saber que Jesucristo es nuestra arca. Saber que no tenemos que abrazarnos de Jesús desde afuera, sino que tenemos que entrar al arca. O sea, no vengan solamente a la iglesia solamente por venir. No vengan a servir, sino vengan y entren en Cristo espiritualmente. Pregúntese, ¿yo estoy dentro de Cristo o estoy simplemente haciendo como turismo acá? Yo también soy pastor y también pasan esas cosas. Aunque yo me equivoco, aunque yo sea un humano, yo quiero someterme. Y tenemos que reconocer nuestra incapacidad, tenemos que reconocer que somos escogidos y que tenemos que entrar en la verdad del Evangelio. Y esto es lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos vencer esto? ¿Cómo podemos vencer y cómo podemos realmente entrar al arca? Y vamos a leer esto en Génesis 6:22. Dice, y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Versículo 7:5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Todo como Dios dijo, todo lo que Dios le había mandado. Todo. Este es el punto clave. Tal cual, él hizo todo. Todo lo que Dios había dicho, tal cual lo hizo. ¿Por qué? Porque nunca en su vida él no había visto un arca. Él nunca había visto eso. No era como que pudiera buscar en YouTube cómo se hacía. Ni siquiera entendía cómo se trataba, de qué se trataba un arca. Él simplemente obedeció tal cual. Obedeció. No fue como que estuve de acuerdo o que solamente con lo que le empatizaba era lo que él seguía. No. Hoy probablemente mientras escuchen la palabra ustedes digan, uy, esto no encaja conmigo. O esto está difícil. Tienen que entender que todo lo que se está diciendo es la palabra de Dios. Y nosotros
Y nosotros no hemos visto cómo Noé no sabía que era un arca y cómo se podía usar. Y muchas veces en nuestras vidas nosotros no sabemos cuál es el futuro, no sabemos qué va a pasar en 5 años, no sabemos qué va a pasar. De manera que aferrarnos a la palabra de Dios y hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios es la cosa más segura que podemos hacer. Si vemos en el versículo hoy, en Santiago 4:7 dice: sometaos pues y resistir al diablo y huirá de vosotros. La forma de vencer a Satanás nos lo dice la palabra de una manera muy clara. Dice: en el momento en que ustedes se someten, esto huye. Entonces, ¿qué significa el dejar de hacer algo? ¿Qué significa? En coreano esta tiene 2 siglas. ¿Qué significa someterse? Pero ¿qué significa? Lo primero significa tiene otro significado, y es que si nosotros nos aferramos por la palabra de Dios, nos aferramos a la palabra de Dios, nos dejamos entrar en su palabra, entraríamos en todas las cosas de este mundo. De manera que si alguien dice que está evitando a Dios, eso no tiene sentido. ¿Y por qué nosotros no nos quedamos en nuestros pensamientos y nos sometemos? Porque Dios nos amó, Dios conoce el futuro y sabemos que nada sale en nuestras vidas como queramos. Todo el mundo dijo amén, pero muchas veces aún intentamos vivir como nuestro estándar. Por eso es que nosotros nos estamos postrando en todo momento. Las personas que se postran no se caen. Y ahora les digo, lleguen a su casa y póstrense y miren si cuando están postrados se pueden caer. Y yo sé que esa es la palabra que ustedes más necesitan en este momento. Y si se postran, busquen gracia. ¿Y qué tipo de gracia? La gracia para arrepentirme. Ustedes tienen que recordar como hijos de Dios que cada día muchas veces las razones por las que nos postramos no son las mejores, a veces porque tenemos heridas o porque tenemos cosas muy difíciles, pero eso mismo en sí se vuelve una bendición. Y hay gente que dice: pero Dios, porque todo está tan mal, no me queda otra opción sino postrarme. Pero y eso es una bendición, porque la palabra dice que cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Y hay 3 órdenes en estos versículos. Y tienen que entender que esas órdenes que se entienden aquí vienen del amor de Dios. No se queden en la palabra orden, sino en la palabra amor. ¿Qué es lo primero que dice el Señor en la palabra, versículo 8? Acercaos a Dios, acercaos en griego, el versículo principal dice que ¿cuál es la persona más cercana para ustedes? ¿Qué es lo que ustedes están dependiendo en su vida? ¿Cuál es la razón por la que ustedes están en este mundo? Nosotros tenemos que estar delante de Dios para poder vivir. ¿Cuál es la razón? Porque ¿qué dice la palabra? Que cuando nosotros nos acercamos, Él se acercará a nosotros. Y la palabra tenemos que creerla tal cual. Él se acercará a nosotros. La alabanza tiene que estar cerca de nosotros. Nuestro departamento de alabanza se prepara mucho. Y tenemos que hacerlo juntos, pero nosotros, y eso está muy bien, pero cuando estemos solos no quiere decir que no podamos cantar alabanzas. Tenemos que alabar a Dios aunque estemos solos. Y es solamente así como podemos vivir. Y tenemos que hacer esto para poder en las mañanas para poder disfrutar esto. Y cuando nos levantamos en las mañanas tenemos que decirle: Señor, dame la gracia para poder someterme a tu palabra, dame la gracia para vencer este mundo, porque en mis fuerzas no hay nada que pueda hacer, tienes que ser tú. Hoy te sigo a ti, Señor. Por eso tenemos que postrarnos y adorar. Y después, que dice el versículo, dice que
devuelvan su vida. Dice, limpien sus manos. ¿Y qué significa que limpiemos las manos? Que ya no vivamos más como las personas de este mundo. Esta mañana le dije a las personas, a los líderes de la iglesia, que en Estados Unidos una persona muy famosa tenía una camiseta que decía, amo a Jesús. Y entonces estaban mirando las reacciones de las personas. Y hay muchas reacciones. Una persona incluso le tapa los hijos al bebé, al hijo, para que no viera eso, como si fuera algo malo. Y otra persona, porque decía la sangre de Jesús, hacía como como esta expresión muy fuerte. Entonces esta persona decía, yo no me avergüenzo de este evangelio. Y al final también está ese versículo. Y yo no sé por qué la gente tiene que hacerlo así. Pero sí, la gente se burla y critica a los cristianos. Entonces yo les pregunto, ¿realmente somos cristianos? ¿Realmente creemos en este Jesús? Porque si es así, tenemos que ir por el mismo camino por el que iba Jesús. Sea amplio, sea angosto, tenemos que ir por el mismo camino. Y porque no se pueden mis fuerzas, aún más tengo que postrarme a hacerlo. Hay muchas personas que, porque tienen heridas, salen de la iglesia y no les podemos decir, es que es muy débil y por eso le pasa eso. Pero lo que pasa es que tienen expectativas. Esta persona es cristiana, esta persona ama a Dios, entonces esta persona probablemente no diga mentiras. Esta persona no me va a engañar. Esto es lo que piensa la gente. Cuando la gente cree por primera vez en Jesús, piensa eso, esta persona debe ser como Jesús. Usted es Pablo, como dice la Biblia, el mismo de la Biblia. Y no está mal que ellos tengan esta expectativa. Pero a veces la gente no creyente viene a la iglesia y ve a los cristianos y dice, pero esta persona parece menos creyente que yo. Y yo espero que ustedes también hagan todo tal como Dios nos está diciendo hoy a través de esta palabra. No se queden en el pecado, sino devuélvanse. Ustedes saben la felicidad que hay de poder devolvernos del pecado. Decir, no quedarme en ese pecado, sino salir de eso y salir. No es solamente decir, me equivoqué y quedarnos en remordimiento, sino podemos realmente arrepentirnos, que es volver la dirección, devolvernos. Y Dios nos da esa gracia, y para darnos esa gracia es que nos está llevando a escuchar esta palabra hoy. Por eso hoy tomen esta decisión. Digan, Señor, yo tomo la decisión, pero tú me tienes que dar la gracia. Ayúdame a salir de este pecado por completo. Que a través de mi vida Cristo se ha manifestado. Y el Señor nos da la gracia. Y después dice, purificad vuestros corazones. Si nosotros vemos en Mateo 6:24, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Las personas no pueden servir a dos personas al tiempo. ¿Por qué? Porque la gente del mundo no ama a Dios. Entonces, si vivimos como la gente del mundo, entonces no estamos amando a Dios. Y si amamos a Dios, no podemos ser amados por la gente del mundo. Ahora, por ejemplo, nuestros jóvenes, digamos, tienen un novio. Todos tienen novios, pero no. Por ejemplo, digamos, el novio de esta chica le dice, yo te quiero mucho, pero también amo a esta persona. Y usted le va a decir, sí, está bien, no. Va a buscar con qué golpearlo. A mí a veces me da rabia porque a veces hay personas que están en un partido de béisbol y tienen una camisa que tiene los dos equipos. Y está dividido por la mitad y están los dos equipos, la camiseta de los dos equipos. Y eso no es nada, eso no es amor. No podemos, lo mismo con el evangelio, no podemos amar a Dios y amar al mundo al mismo tiempo. Por eso nos acercamos a Dios, nos limpiamos las manos. ¿Y qué es lo que pasa? Después dice en el versículo 9, dice, afligíos y lamentad y llorad, pues
vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y nosotros decimos, pero ¿por qué nos está diciendo esto la palabra? ¿Por qué nos está diciendo esto la palabra? Si la palabra siempre nos dice que estemos felices y que nos gocemos. Y esto significa es que tengamos el mismo corazón de Dios. Entonces dice que no podemos, cuando Dios ve el pecado, a Dios le duele. Cuando yo no puedo recibir gracia, o cuando mis personas de mi grupo no pueden recibir gracia, a Dios le duele. Entonces lo que está diciendo este versículo es: tengan ese mismo corazón, que nos duela también lo mismo que le duele a Dios. No podemos estar acusándonos en eso. El pastor Martin Lloyd Jones, él dice sobre Jesús, él dice: si solo nos interesamos, hablando de los cristianos, si solo nos interesamos por nosotros mismos y por nuestra felicidad, si el estado moral de la sociedad y las tragedias de todo el mundo no nos entristecen, y si al ver a personas blasfemar el nombre de Dios y contemplar toda la arrogancia y rebeldía del pecado levantándose contra él, no sentimos dolor ni aflicción, entonces ¿qué clase de personas somos realmente? Eso es lo que se está preguntando este pastor. Y la verdad es que ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué clase de personas somos? ¿Cómo podemos pensar solamente en nosotros, solamente en nuestra familia? Si el Espíritu de Dios está en mí, si el Espíritu de Dios está amando a través de mí, cuando vemos el campo muriendo nos tiene que doler. Y por eso les digo, póstrense y reciban esta gracia. El postrarse representa que es la posición más baja que puede tener un ser humano. Y dice la palabra que en ese momento Dios nos levanta. Si vemos en el versículo 10, dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Mientras yo preparaba la palabra, me acordé del pastor, de un pastor que hablaba de su hijo, que el hijo cuando oraba decía: por favor, por favor, por favor. Y yo pensaba en nuestros jóvenes y decía que nuestros jóvenes oren así, digan: por favor, por favor, por favor, Señor. Señor, llévame a ser testigo de ti levantándome, de Dios mismo exaltándome a mí, no yo exaltándome a mí. ¿Por qué? Porque no hay ninguna persona que pueda vencer contra las inundaciones, y tampoco puede nadie cambiar cuando alguien exalta a alguien. Entonces, ¿delante de quién nos humillamos? No se trata de humillarnos delante de las personas, sino humillarnos delante de Dios. Delante de Dios. Ese pastor que viene ahorita, Martin Lloyd Jones, él al final dijo: yo realmente soy un pecador que recibió gracia. Al final soy un pecador que recibí gracia, porque si no fuera por la gracia de Dios no habría nada. Obviamente nosotros tenemos que vivir cada día humillados delante de Dios. Señor, si tú no me das gracias, no hay nada en mí, no soy nada. Y cuando aquí habla de que Dios nos exalta, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿Se refiere a la misma exaltación de este mundo? Si habla de humillarnos, habla de otro tipo de exaltación. Y el exaltarnos es que nuestra vida deje el aroma de Cristo. El exaltarnos es que nuestra vida deje a Cristo en cada lugar. Conclusión, nosotros vemos en la palabra de hoy que al comienzo dice que si resisten al diablo, él huirá de vosotros. Vemos en Efesios 6:11 que dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando venimos los domingos, ¿cómo nos servimos? ¿Cómo nos vestimos? Nosotros nos levantamos, nos miramos al espejo y nos vestimos. ¿Cómo nosotros nos podemos poner la armadura de Dios? Postrados. La armadura de Dios no la podemos poner solamente si estamos postrados. ¿Qué dice en Efesios 6:13? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Una persona que puede estar firme y no caerse es una persona que ya está postrada. Una persona postrada no se cae. Entonces, este tiempo de la juventud es un tiempo de estar postrados delante de Dios. No es el tiempo de estar para aquí y para allá, sino es un tiempo de estar postrados delante de Dios. Tienen que poder estar postrándose cuando estén solos y estar postrándose cuando están delante, estamos todos juntos. Y por eso
miércoles que nos vamos a reunir todos. No es para quitarles el tiempo de descanso a ustedes, sino es para que estemos todos juntos y nos postremos juntos, para que alabemos juntos, para que revisemos palabra juntos. Y por eso vamos a hacer la conferencia de jóvenes. Ese es un día que hay votaciones. Y es un día en que nuestro país probablemente se va a dividir en dos. Pero nosotros tenemos que saber qué tipo de personas somos, quiénes somos nosotros. Y tenemos que orar y estar delante de Dios. Y en ese momento voy a compartir con ustedes la palabra clave del mes de junio. Y no digan, ay, no me importa cuál es la palabra clave. No, voy a ver, todavía se pueden inscribir. Empecemos este mes delante de Dios, postrados delante de Dios. Vengan el miércoles. También si tienen amigos de otras personas, de otras iglesias, también pueden venir. Van a haber otros pastores predicando. No voy a dar yo todas las palabras, entonces pueden venir otras personas, pueden invitar personas. Una persona que ya está postrada no se cae. Hoy, en este momento ya recibimos la palabra y vamos delante de Dios a hacer nuestra confesión de fe.